Bueno, muchas gracias. Pues tenemos malas noticias otra vez en la economía. Parece que no solo tenemos una crisis de seguridad y justicia, también tenemos crisis en la economía que no logra romper este espasmo que está desde el 2013 y desafortunadamente los datos que da hoy el INEGI pues echa por tierra algo que ya sabíamos de hace tiempo, que no se va a cumplir la meta de crecimiento de el 2.7, que ya era una corrección que había hecho la Secretaría de Hacienda a lo largo del año, y pues se ve muy lejano el 3.9 que se había planteado para el 2014, supuestamente la economía alentada por las reformas estructurales. Entonces vemos que en el 2013 la meta se tuvo que ajustar casi en un 300%, la meta inicial de crecimiento para terminar finalmente en 1.1, y ahora tenemos un ajuste de más del 40%, es decir, el 3.9 que se había esperado pues va apenas superar el 2%. El problema es que llevamos 2 años donde gastamos y pedimos prestado con un supuesto de crecimiento que no se da o que se da en menos de la mitad de lo esperado. Si traemos un nivel de gasto y de endeudamiento que es insostenible, no podemos sostener y estar erosionando poco a poco la credibilidad de la economía mexicana. El ajuste que hoy tenemos por parte de la Secretaría de Hacienda pone de inmediato en duda todo el paquete fiscal del 2015. Entonces ya es prácticamente imposible de creer que en el 2015, con esta tendencia que traemos en la economía, vaya a crecer al 3.7%. Y todo el supuesto de gasto está basado en ese crecimiento de la economía, todo el supuesto de endeudamiento está basado en ese crecimiento de la economía que muy difícilmente se va a cumplir. Y a eso hay que agregarle pues que ya traemos un tipo de cambio por encima de lo que se tenía pronosticado para estas fechas. Tenemos el IGAE, el índice global de la actividad económica, que es la que va dando el ciclo, también con un crecimiento insuficiente para poder romper este espasmo económico y para ser más optimistas para el año que entra. El precio de petróleo, todos lo sabemos, está en $70 por barril, lo cual mete mucha incertidumbre sobre las finanzas públicas el año que entra. El Fondo Monetario Internacional ya alertó sobre algo que veníamos diciendo nosotros desde hace tiempo, que más del 50% de los bonos mexicanos están en manos de no residentes, están en manos de extranjeros y en plazos muy cortos, lo cual pues evidencia que se están preparando para una salida masiva a pesar de que el Banco de México lo niegue. Y tenemos también pues la amenaza de la FED de que van a subir su tasa de interés. Entonces, en cuanto esto ocurra, cuando aumente la tasa de interés, podemos tener una salida masiva de capitales extranjeros. Por otro lado, también en el 2015 otra debilidad del paquete económico es el mayor endeudamiento que se está pidiendo y que se tiene un gasto inercial improductivo. Entonces, todos estos componentes hacen que desde ya el 2015 se vea particularmente difícil. Y mientras el gobierno festeja sus cifras de mayores ingresos tributarios, pues las empresas y las familias vemos que no tienen dinero ni para invertir ni para gastar, y por lo tanto lo más débil, lo que hoy nos dice el INEGI, es el mercado interno. Por lo tanto, casi podemos dar concluido que en este año, en el 2014, la reforma fiscal le ganó la partida a la política contracíclica, es decir, el gobierno va a tener mucho más dinero a costa de los sectores productivos en nuestra economía que siguen sin poder romper este estancamiento. ¿Qué creemos que debe hacerse con la economía en el muy corto plazo? Primero, introducir un programa de austeridad para el gobierno para reducir el gasto corriente poco productivo. Es mejor que empecemos a ahorrar desde ya, a construirle márgenes a las finanzas públicas que después no nos vaya a llevar a tener recortes a la mitad del año que vaya a trastocar todo el gasto público. Segundo, exhortamos a la Secretaría de Hacienda a hacer todas las devoluciones de IVA que están pendientes desde el año pasado y en este año,
como una medida de alivio y de darles respiro a las empresas. Todas las empresas, no hay empresa que no se queje en este país de que no ha habido devoluciones de IVA en este gobierno a los que tienen derecho. Devoluciones a las que tienen derecho no se han ejecutado desde el 2013. Entonces, como una medida de alivio y para que terminen el año, pues sería importante que hagan estas devoluciones. Tercera medida, establecer ya para el siguiente año una medida de recuperación del salario mínimo que establezca por lo menos 3 puntos por encima del crecimiento inflacionario. Esto es nada más para recuperar el poder adquisitivo que perdieron durante este año como impacto de la reforma fiscal que empezó o que tuvo vigencia el 1 de enero del 2014. Para recuperar nada más lo que se perdió en este año en el poder adquisitivo de la gente, sería urgente que ya para el salario mínimo del 2015 se pactara por lo menos en 3 puntos por encima de la inflación esperada. Esto con la idea también de reactivar el mercado interno, de reactivar el consumo, si no, no vamos a poder superar este estancamiento. Cuarto punto, terminar con la estrategia de simulación de estimaciones a la alza que nos hacen tener un nivel de gasto y deuda que no podemos sostener. Esta estrategia de Hacienda de estimar todo hacia la alza y que finalmente vemos que la realidad no corresponde, pues nos está llevando a una erosión de la credibilidad de las finanzas de nuestro país, porque traemos un nivel de gasto y de deuda que no podemos sostener. Aquí la solución sería, cuanto antes, que las estimaciones del PIB, las proyecciones en base a las cuales se arma todo el paquete presupuestal, ya no lo hiciera el gobierno, lo hiciera una entidad autónoma como el INEGI o el Banco de México, para que no tengamos más esta estrategia de simulación que después nos meta en problemas. Y ahí pues yo pondría en duda, con los datos que tenemos, lo que anunció el presidente hace un par de semanas, de que habíamos tenido cifras históricas de generación de empleo. Con estos datos yo pregunto, ¿de dónde salió ese empleo? Si la economía no está creciendo, es ¿cómo llegamos a ese dato histórico de empleo? Más bien parece que estamos ante un tema de registro y no de generación de empleo. Y creo que estamos ante el fracaso en la gestión económica de este gobierno. Si sumamos el crecimiento que tuvimos el año pasado de apenas 1%, con el que vamos a tener de apenas 2%, vemos que el balance es uno de los peores que hemos tenido para cualquier presidente. En los 2 años de gobierno, apenas 3% de crecimiento acumulado, es uno de los más bajos para un sexenio y es absolutamente insuficiente para lo que necesitan los mexicanos. Y todo esto por privilegiar la caja del gobierno. El gobierno está muy feliz viendo cómo aumenta su recaudación a costa de las empresas y de las familias de México. Senador, en otro tema, ¿qué opinión le merece las manifestaciones por el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa que se dieron ayer en varios puntos de la capital del país? Bueno, a mí me parece muy importante las manifestaciones que se dieron ayer, tanto por su número como por la cantidad de lugares en donde éstas se convocaron, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Me parece que está creciendo la indignación de la gente y con mucha razón, porque estamos en una crisis de derechos humanos en nuestro país que es visible a nivel internacional y estamos claramente en una crisis de justicia. Y esto hay que sumarle, el caldo de cultivo también de esto es una economía que no crece, es una economía que no le ofrece oportunidades a los jóvenes ni a la gran mayoría de las familias mexicanas. Creo también que es importante, en medio de esta crisis que está viviendo nuestro país, que hagamos algo con la economía para que se reactive y pues no sea también un ingrediente adicional al descontento que con mucha razón tienen muchas familias en México. Senador, en el caso de la economía, ¿hay una mala política del gobierno sobre el gasto? ¿No está gastando correctamente o está acumulando gasto para soltarlo de alguna forma en 2015, que es año electoral? No, sin duda que hay una mala gestión por parte del gobierno y lo que tenemos es un gasto inercial. Es un gasto que no ha sido revisado, es un gasto improductivo y que muchas veces termina despilfarrado o en la corrupción. Es tiempo ya de exigirle
mayores impuestos a las empresas y a las familias, es el tiempo de que revisemos el gasto para ver hacia dónde se están yendo los recursos públicos y que estos se orienten hacia actividades productivas que generen actividad económica, que generen empleo, que generen un contexto idóneo para la inversión. ¿Eso puede estar justificado, esto que dice usted, que falta de empleo, crisis económica, podría justificar los sucesos violentos que vivimos el día de ayer? No, sin duda que no, nada justifica la violencia, pero también tenemos que ver que en la gestión del presidente Peña la economía no ha crecido y sin duda que esa es una fuente de descontento muy importante. Y no es al revés, como por ahí lo dijo el secretario de Hacienda, que estas manifestaciones están contaminando la economía. No, precisamente la falta de crecimiento económico, la falta de recursos en las familias mexicanas es lo que genera mucha inestabilidad y mucho descontento. Pero es la economía la que no funciona, la que termina generando violencia y no al revés. Como senador, presidente de la Comisión del Distrito Federal, ¿qué llamado haría usted a estas personas que están infiltrándose en las marchas y reventándolas de esta manera, como la vivimos ayer en el aeropuerto y en el Zócalo capitalino? Yo lo que te diría es destacar la participación pacífica de miles de hombres y mujeres que ayer vimos en las calles de todo el país y de varias ciudades en todo el mundo. Para mí lo destacable es la exigencia que se tiene de manera pacífica de justicia, de seguridad y de resolver esta crisis de derechos humanos en la que está nuestro país. ¿Considera adecuada la actuación que tuvo anoche la Policía Federal y Capitalina? Pues mira, yo te digo, yo me quedo con la actuación que hizo la sociedad civil y creo que el mensaje que hay que ayudar a que se distribuya y a que llegue a la mayoría del país y del mundo es la civilidad con la que se está exigiendo en nuestro país resolver esta crisis de derechos humanos, de inseguridad y de justicia. Senador, después de tantas marchas y manifestaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal para frenar un poco, darle respuesta a estas personas que se están manifestando por el caso de Ayotzinapa? Bueno, creo que es una serie de demandas que habría que revisar, una agenda completa, pero entre otras cosas creo que lo urgente es cambiar la política económica de nuestro país. Es una política económica que tiene a la economía estancada y cada vez endeudándose más y con mayor incertidumbre, donde las mayorías de las familias no tienen para sacar adelante a sus niños, a sus jóvenes, y donde las empresas pues también cada vez la tienen más difícil para invertir y para generar empleos. Creo que es urgente cambiar la política económica que no está generando crecimiento, que está endeudando y que está endeudando nuestro país. Senador, en otro tema, ayer el presidente Barack Obama anunciaba medidas para regularizar a varios miles de migrantes en Estados Unidos. Es una medida, me parece muy buena por parte del presidente Obama. Yo creo que llega un poco tarde, pero pues finalmente está reconociendo algo que es muy importante en los Estados Unidos, la contribución ya no solo cultural y en la sociedad que tienen los inmigrantes, sino la fuerza económica que tienen los inmigrantes dentro de ese país. También los jóvenes, es que 1 de cada 2 jóvenes menores a 20 años tiene un origen latino, y yo creo que este reconocimiento a los inmigrantes pues va a terminar favoreciendo a los Estados Unidos en su conjunto y en estos momentos a su economía. Gracias. Gracias.